Advertencia: las historias contadas en nuestros episodios están basadas en hechos reales. Los nombres y las locaciones de los protagonistas fueron cambiados para preservar su privacidad. Se recomienda discreción. Historia número 1. Era una noche oscura cuando Daniel, de 15 años, escuchó murmullos extraños en el patio trasero. No era la primera vez que se sentía observado o que oía esos sonidos, casi susurros, desde el otro lado de la pared del patio de su casa. Su abuela le había advertido que jamás saliera al patio cuando anochecía, pero la curiosidad fue más fuerte. Con el corazón palpitante, trepó por la tapia y temblando, vio algo que cambiaría su vida para siempre. Al fondo, donde las sombras eran más densas, un grupo de figuras encapuchadas se movían lentamente alrededor de un círculo de velas. Daniel no podía ver quiénes eran, pero distinguió claramente 6 animales sacrificados, colocados en patrones siniestros. 2 cuervos con sus alas extendidas, 2 gatos negros a los cuales les habían extraído sus ojos, y 2 serpientes enrolladas como si aún estuvieran vivas, pero con todo su vientre abierto. Entre las figuras encapuchadas distinguió una cara conocida. Al fondo de su calle, alejada de las demás casas, estaba la de su vecina, la casa más grande allí y que por desgracia para Daniel y su familia solo colindaba con la de ellos. Les separaba únicamente un muro enorme entre los 2 patios. Esa vecina, por cierto, protagonizaba las historias que contaban sus amiguitos del barrio cuando salían a jugar, pues tenía la fama de ser una bruja, y su casa siempre había sido motivo de conversaciones y polémicas, pues especulaba todo tipo de cosas sobre la misma y su ocupante. Aunque Daniel jamás creyó del todo las historias, le tocó vivir en carne propia el que sí eran verdad. Su vecina era una bruja, y más fue su temor cuando ella alzó la mirada y desde la lejanía y la oscuridad lo vio directamente a los ojos. Aterrorizado, fue corriendo a su habitación y se escondió bajo las sábanas. Esa noche tuvo pesadillas en las que veía a su vecina realizando rituales oscuros. La veía con una apariencia casi demoníaca, recitando palabras que no podía entender. Al despertar, buscó a su familia para contarles lo que había presenciado, y curiosamente, al escucharlo, no parecieron sorprendidos, sino más bien preocupados. Daniel, ¿te vio?, le preguntó su abuela muy asustada. Dime si se dio cuenta que estabas ahí, insistía. Parecía que todos estaban más preocupados por si la vecina había notado su presencia que por el propio sentir de Daniel. Luego de explicarles insistentemente en que no lo habían visto, parecían estar más tranquilos y entonces su abuela le explicó que un par de años después de que ella comprara la casa, llegó su vecina. Desde su llegada, sintieron que algo no andaba bien con ella. Su apariencia desalineada y descuidada, el nulo contacto social con la comunidad y la cantidad de personas de dudosa procedencia que entraban y salían todo el tiempo de su casa. Se pensó al principio que se trataba de una trabajadora sexual, pero luego notaron cosas muy curiosas. Olores que se hacían presentes en la noche, principalmente a carne quemada, hierbas y a veces un olor fétido como a cadáver en descomposición. Y claro, también esos susurros que nunca paraban. Luego de enterarse que una vecina murió en circunstancias trágicas, la abuela inició su investigación. Dicha vecina fue devorada y desmembrada. Tenía rasguños profundos, hechos con garras filosas, y parecía que la piel había sido arrancada a mordiscos por una enorme boca que no podía ser otra cosa que un animal. Esto en su propia casa. La policía nunca encontró indicios de que el ataque fuese perpetrado por otro ser humano, por lo que la comunidad asumió que fue el ataque de perros grandes, aunque ignoraban completamente de dónde habían salido. Todo fue un completo misterio. Lo curioso del caso es que la víctima justo había peleado con la misma vecina días anteriores. Según la gente, le había gritado que era una bruja y que la enviaría a la policía. Ahí, la abuela entendió que no podía ser casualidad. Espiaba a la vecina todas las noches, ayudándose con un taburete, y con mucho cuidado, por supuesto, pues ya sabía a qué se dedicaba. Sin embargo, al entender el peligro que podía correr, decidió mantenerse al margen para protegerse ella y a su familia, rogando a Dios que un día esa vecina simplemente se fuera. Con el relato, Daniel por supuesto sintió mucho miedo, pero aceptando su imprudencia, decidió dejar el tema ahí y nunca más volver al patio en horas de la noche. Incluso sentía miedo cuando por motivo de labores domésticas tenía que ir en el día,
pues dice que desde esa noche el patio se llenó de una energía muy pesada, que cada segundo que pasaba ahí sentía angustia y miedo, como si lo acechara siempre desde las sombras. El tiempo transcurría con normalidad hasta que tuvieron la visita de un tío muy querido de la familia. Él, luego de una velada familiar, decidió dormir un rato en el salón secundario de la casa, que da directamente al patio. Los gritos ahogados del tío despertaron a los miembros de la familia. ¿Qué pasa, Julián?, le preguntó la abuela. Me está abarcando, gritó con desespero el tío. Empezó a relatar angustiado que alguien se había subido encima de él y había empezado a ahorcarlo, y que por más que intentaba, no podía abrir sus ojos. Cuando por fin pudo, vislumbró yéndose a toda prisa a una figura, la que él describe como fantasmal y femenina, una mujer que tenía el cabello largo y descuidado, y que desapareció hacia el patio. El padre, aunque sabía que lo que iba a decir no era verdad, intentó calmarlo, hablándole sobre la parálisis del sueño, y que tal vez había tenido un episodio. Tal vez sus ojos nunca estuvieron abiertos hasta el momento en el que llegó su familia, pues sabía que el tío ignoraba aquel problema de la vecina y no quería asustarlo más. De cualquier manera, el tío tomó sus cosas y se fue, agradeciendo por la hospitalidad. Aunque todos sabían que el episodio con el tío no era una parálisis, decidieron continuar con sus vidas, aunque claro, eso no lo podían ignorar. La actividad seguía creciendo cada vez más. El turno siguiente fue para la abuela, curiosamente también en el salón. Mientras veía televisión, se quedó dormida y la despertó la sensación de que le tiraban tierra en su cara. Describe esa sensación como si estuviese en un ataúd y le estuviesen enterrando viva. Cuando despertó, buscó a su alrededor y al no ver tierra en el piso, sintió mucho alivio. Sin embargo, horas después, su asombro fue muy grande, pues al cepillarse el cabello, notó partículas de tierra en su cepillo. A los pocos días, descubrieron algo que los desesperó. La mamá de Daniel, una persona muy llena de vida, pues era deportista y con muy buenos hábitos alimenticios, de repente, y en cuestión de días, empezó a decaer. Decía sentirse mal todo el tiempo, y aunque fue al médico, nunca pudieron dar un diagnóstico. Creían que las causas eran probablemente psicológicas. Ella empezó a perder peso de manera muy rápida, y un día, en un evento social de la familia, uno de los tíos estaba un poco pasado de copas y sin culpa hizo caer una de las materas que adornaban el salón, y dentro vieron lo más asqueroso que habían visto en sus vidas. Entre la tierra de la matera había un sapo que yacía agonizante. Tenía el estómago cosido con un hilo negro grueso. Sus patas traseras, atadas contra sus patas delanteras, lo hacían estar en una posición que formaba un círculo. Por piedad, mataron al sapo para terminar con su sufrimiento, y se dispusieron a revisarlo minuciosamente. En su interior, el sapo estaba lleno de cabellos negros y largos, uñas que parecían ser de pies y un tampón femenino lleno de sangre. Al preguntar a unos conocidos expertos en el tema, les comunicaron que era un ritual de hechicería en el cual el sapo, de forma inexplicable, aun con todo eso en su interior, permanecía vivo y empezaba a morir lentamente. Mientras moría, se iba secando y con él también el objetivo del trabajo, en este caso, la madre de Daniel. Rápidamente acudieron a la iglesia, realizaron rezos, pues siempre fueron muy apegados a la religión. Y afortunadamente, al parecer sirvió, solo por unos días. Sin embargo, el acoso de santidad seguía haciéndose presente. Al igual que el tío de Daniel, su madre también tuvo sensación de estar siendo ahorcada mientras dormía. Cuando despertaba, tenía marcas en su cuello y decía que era una mujer con uñas largas y manos esqueléticas. Incluso Daniel fue testigo un par de noches de cómo su madre gritaba ahogada por esa sensación. Las visitas a la iglesia fueron cada vez más recurrentes. Era lo único que podían aferrarse mientras lidiaban con lo que acechaba en su casa. Daniel todo el tiempo sentía miedo. Estar solo en su casa era una tortura. Había dejado de comer bien y casi no salía con sus amigos. No se acercaba al patio, ya ni siquiera para ayudar con las labores domésticas. Se veía cansado y decaído, y para su infortunio, era su turno. Una noche, Daniel dormía y fuera de su habitación empezó a sentir actividad. Rápidamente creyó que se trataba de su hermano mayor, quien por esos días había estado de visita en casa. «Fabián, déjeme dormir», gritó Daniel enojado e intentó dormir de nuevo. Sin embargo, minutos después empezó a sentir actividad, pero ahora dentro de su cuarto. La describe como un aura maligna que ponía denso el ambiente.
Primero tocaron la puerta de su baño muy fuerte. Del susto, quedó sentado en su cama y de inmediato prendió la luz, pues había un interruptor en la cabecera. Pensando tal vez que aún estaba dormido, y empezó a cuestionar lo que acababa de pasar. Y entonces escuchó cómo golpeaban debajo de su cama. De un solo salto salió de su habitación y desesperado llamó a su papá. Su papá revisó al centímetro la habitación de Daniel. No había nada. Y aunque el padre sabía que por todo lo que atravesaban era real, siempre mantenía la calma e invitaba a orar y a intentar pasar la página, hasta que pronto él fue el siguiente. Días después, mientras estaban en el salón, el padre se tomó una foto dándole la espalda a un espejo. Sintió un frío que lo recorría y un dolor muy agudo en su pecho, pues en la foto se veía claramente como una mujer con vestido blanco y cabello largo aparecía en el reflejo extendiendo su mano como si quisiera tocarlo. Por más que iban a la iglesia, por más que rezaban, cuánta oración sabían, el acoso de este ser seguía haciéndose cada vez más fuerte e insoportable. Así pues, un día, la abuela salió de casa y al regresar tarde en la noche, sin dar explicaciones, dijo que ya nunca más nada los iba a molestar. Intentaron preguntarle qué había hecho, a qué se refería, pero ella solo negaba con su cabeza y decía que ya era momento de dejarlo ir. Efectivamente, el acoso paró y nunca más volvieron a sentirse atormentados, y todo parecía ir mejor. Sin embargo, la abuela sin falta, 2 noches a la semana, martes y jueves, siempre salía de casa al anochecer y volvía muy tarde a la madrugada. Por más que preguntaban a dónde iba, nunca obtenían respuesta, así que aprendieron a vivir con eso. Daniel nos cuenta que cuando cumplió 18 se fue de su casa y nos cuenta esta historia con mucha nostalgia, pues asume que su abuela sacrificó algo para salvarlos, pero nunca sabrá el qué. Historia número 2. Valeria y su novio Fernando llevaban varios años juntos y eran felices, a pesar de que la madre de él, doña Consuelo, nunca aprobó su relación. Desde el principio, Consuelo fue fría y distante con Valeria, pero con el tiempo, su desaprobación se transformó en un rencor profundo. Valeria sentía que su suegra no solo quería separarlos, sino quería cualquier cosa para lograrlo. Sin embargo, nunca imaginó hasta dónde sería capaz de llegar. Después de 3 meses de ir a vivir con Fernando en su nuevo apartamento, Valeria comenzó a tener pesadillas recurrentes. En los sueños, aparecía en una habitación oscura, rodeada de sombras que la miraban fijamente. En medio de la oscuridad, podía distinguir la figura de Consuelo, quien la observaba con ojos penetrantes y una sonrisa mientras peinaba una muñeca que parecía de porcelana, hecha a semejanza de Valeria. Cada vez que intentaba despertarse, sentía que algo invisible la retenía en el sueño, como si fuera una trampa, y batallaba mucho para despertar. Al principio, Valeria pensó que solo eran sueños provocados por el estrés de la situación con la familia de Fernando. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar. Al despertarse, tenía un dolor punzante en la espalda y el abdomen bajos, algo muy parecido a cólicos menstruales muy fuertes. Y un par de días despertó con marcas en los brazos, como si alguien lo hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. Fernando trataba de escucharla, pero cada vez que Valeria intentaba contarle sobre sus sueños y marcas, él se ponía distante y enojado. Le decía que eran tonterías y que solo estaba exagerando. Un día, mientras Valeria limpiaba el apartamento que compartían, encontró debajo de su cama 2 ratas muertas y a su alrededor lo que parecían ser cientos de moscas adheridas a ellas. Ni siquiera moviendo las ratas para sacarlas debajo de la cama parecían despegarse. Valeria sintió tal malestar y asco que tuvo que ir al baño a vomitar. Tal suceso, aunque perturbador, tenía una explicación. Sin importar que fuera el piso 5, los ratones podían aparecer. Le habló a su casero y decidieron atender el problema. Ignorando lo anterior, habló con una de sus amigas más cercanas, la cual le recomendó intentar limar asperezas con su suegra. Tal vez ganándose su cariño iba a dejar de estar tan intranquila. Así pues, la invitó a cenar un día
de esa semana, su suegra, como siempre, llegó con una actitud déspota y arrogante, aunque por supuesto, con mucha hipocresía. La visitaba una vez al mes y siempre les llevaba su especialidad, una sopa hecha por ella misma que a ambos les sabía riquísimo. Luego de la visita, que parecía exitosa, Valeria, intentando hablar con Fernando para expresarle su felicidad por la velada, notó en él una muy mala actitud. Incluso le reclamó por haber hecho cocinar a su mamá, pues se suponía que era una invitación de parte de ellos. Valeria le explicó que fue ella quien quiso llegar con la sopa, pero Fernando una vez más la ignoró y se fue a dormir. Esa noche se enfermó del estómago como nunca y vio como una de sus deposiciones tenían coágulos pequeños de sangre. Pensó de inmediato en esa sopa y fue a urgencias. Trató su malestar, pero lo único que realmente le preocupaba era Fernando, quien ni siquiera se dignó a acompañarla. Estaba confundida y enojada. Cada vez Fernando estaba más distante e irritado. A veces parecía que no la quería escuchar. No le prestaba atención. Incluso se negó un par de veces a tener intimidad con ella, cosa que era muy extraña, pues siempre se había sentido muy deseada por su novio. La noche siguiente, mientras dormía, Valeria sintió como Fernando se despertó y se sentó en la cama. Ella intentó preguntar que si estaba bien, pero él, sin responder, salió de la sala. Pensando que solo iba por agua, volvió a dormir. Los días siguientes, su relación se sentía tensa. Tenían un negocio juntos de impresiones 3D y ambos ayudaban. Sin embargo, Fernando llevaba días sin ir a trabajar. Alegaba que tenía que ir a comprar suministros, pero no regresaba en el día y siempre tenía una excusa. Valeria no podía con la responsabilidad del hogar y su trabajo al mismo tiempo, por lo que las peleas y los reclamos hacia Fernando cada vez eran más. Adicional, su dolor de espalda estaba empeorando y ahora su cabello empezaba a caerse por montones. Decía que su cuero cabelludo le ardía cada vez que se peinaba, pero que se revisaba y no veía absolutamente nada extraño. Valeria seguía viendo a Fernando despertarse en la noche, siempre siguiendo el mismo patrón, y un día decidió seguirlo. Cuando lo confrontó en la sala, quedó estupefacta al ver que Fernando estaba comiéndose las uñas de una manera compulsiva, al punto de casi arrancarse la totalidad de sus uñas. Intentó detenerlo, pero solo recibió malos tratos de parte de él. No sabía cómo sentirse. Sentía una mezcla entre tristeza y enojo. Valeria salió de casa hacia la de su mamá, que vivía a 20 minutos de ahí. Le contó todo lo que sucedió en estos 3 meses, pues siempre lo había callado, y fue cuando su madre le dijo sin titubear: "Te están haciendo brujería". La madre de Valeria la acompañó a su apartamento al día siguiente, y asegurándose de que Fernando no estaba, empezaron a buscar debajo de camas, entre las encimeras de la cocina, en los baños y dentro de las materas. No encontraron nada, hasta que a Valeria se le ocurrió un sitio en el que nunca buscaría a nadie. Al mudarse, su suegra le regaló a su hija un par de almohadas que, según ella, eran de muy buena calidad. Revisando ambas, se encontraron dentro de la de Valeria algo que casi las hace vomitar. Una bolsa que parecía estar hecha de la piel de un animal, tal vez un gato o un conejo. Tenía dentro conjuntos de objetos, mechones de su propio cabello, pedazos de uña y un papel en el que estaba escrito su nombre repetido varias veces, junto a símbolos extraños, y el cual atravesaban 3 alfileres muy pequeños. Horrorizada, decidió buscar a Fernando, quien, al ver la bolsa, comenzó a ponerse pálido y tembloroso. De pronto, como en un momento efímero de lucidez, mencionó que había tenido sueños extraños en los que se veía a su madre hablando en un idioma desconocido, susurrándole que Valeria era un mal augurio en su vida y que debía alejarse de ella para salvarse. En esos sueños, su madre parecía manipuladora y siniestra, como si estuviera controlando sus pensamientos. Expresó sentirse muy triste y decaído, tenía problemas de ansiedad y confesó tener una enfermedad en sus genitales, algo que no pertenecía a ningún grupo de transmisión sexual. Era algo más, lo que, en palabras de él, le estaban pudriendo. Había ido al médico, pero aún no sabía qué era y lo desesperaba. Valeria entonces le dijo que tenían que confrontar a su madre. Ella le había puesto brujería en su almohada y seguramente también a él, en la comida que les daba. Sin embargo,
Y aunque tenían todas las evidencias, Fernando negó rotundamente que su madre tuviera que ver algo con eso. Alegaba que sus sueños hacían parte del estrés de la mala relación entre las dos personas que más quería, que esa bolsa seguramente era algo implantado para hacer quedar mal a su madre. Repetía constantemente que Valeria estaba inventándolo todo, que quien la tenía enfermo era ella con sus alucinaciones y exageraciones. Era agobiada por la situación, decidió dejar a Fernando. Sabía que él nunca iba a confrontar a su madre, temiendo por su vida, se fue con la suya. Hoy en día Valeria tiene otra pareja y es feliz, y nos envía esta historia y un consejo. Si aceptan regalos para su hogar, rebusquen en su interior, y si su suegra los odia, no beban de su sopa. Recuerda que te ha hablado la voz tras la puerta roja, y no olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos. En la descripción dejamos nuestro correo electrónico para que nos envíes tus historias más macabras, y que tengas dulces sueños.